las doctrinas de demonios. Ese es el tema del día de hoy. Y queremos, hermanos, compartir con ustedes la base bíblica que hemos tomado, ¿verdad? Que es segunda de Timoteo capítulo 3, 1, la cual dice de la manera siguiente: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta es nuestra tercera enseñanza, amados hermanos, de este capítulo 3 de segunda de Timoteo. Y eso es un capítulo muy tremendo porque habla de todas las advertencias que le hiciera el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo, quien lideraba la iglesia de Éfeso, hermanos, pero le estaba advirtiendo en el aspecto de todo el cuidado que debía de tener, tanto del comportamiento de los hombres que iban a ver en el tiempo futuro, como también de las personas que iban a tomar, hermanos, la libertad para predicar, hermanos, la astucia que iban a utilizar para engañar a mucha gente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y también ahora, hermanos, la vigilancia que debía tener el joven pastor acerca de todas las doctrinas que rodeaban la ciudad de Éfeso, los engañadores, todas las cosas que venían inventando, hermanos. De eso se trata el día de hoy. Alabado sea el nombre de Dios, porque si en aquel tiempo iba a estar así de peligroso el tiempo para la iglesia, ahora tiene mucho más cuidado. Bendito sea el nombre de Dios. Este asunto debería tener más, hermanos, delicadeza para la hora de uno escuchar una enseñanza, ya que la palabra doctrina significa eso. Una doctrina, hermanos, es una enseñanza. Bendito sea el nombre de Dios. Estas doctrinas que son de demonios, hermanos, vienen de parte de personas mentirosas que han venido trabajando tremendamente en su vida, en el entendimiento de la Escritura, y no han reparado, bendito sea el nombre de Dios, en cuanto a perseverancia para poder imponer doctrinas, hermanos, que como pueden ser de hombres, pueden ser de demonios. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas personas no sienten ninguna culpa, ¿verdad?, al desobedecer a Dios, al afrentar la palabra, al hacer tropezar a otra gente. Ellos no les importa estas cosas, porque la doctrina es una enseñanza que viene, hermanos, con propósitos malignos para engañar, hermanos, a muchos, para perder a muchos. Recuerde que en el último tiempo la iglesia va a ser sacudida de múltiples maneras, no solo por mentirosos, hombres predicadores, pastores, profetas falsos, que por eso tratamos el tema anterior, los espíritus engañadores, sino que también, hermanos, por doctrinas, por enseñanzas, hermanos, que vendrán del mismo infierno para tergiversar a mucha gente. Y eso es por esa razón que se conoce doctrinas de demonios. No solo será una, serán muchas. Y por eso es que nosotros vemos ahora mucha gente siguiendo ideologías, pero torcidas de acuerdo a la palabra, hermanos. Y esto tiene que ver con eso, porque hay hombres que han perseverado en sus ideas, que estos no tienen culpa, hermanos, porque están desobedeciendo a Dios y no sienten remordimiento, que están haciendo tropezar a mucha gente. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, de las doctrinas de demonios, cómo se presentan en nuestros días, hermanos, cómo es que se viven estas cosas en este último tiempo, ¿verdad?
Y una de las primeras cosas que quiero comenzar diciendo es que esa es la razón para que sea una doctrina de demonios, que viene de parte de Satanás y utiliza, escúcheme bien, al hombre para que este mismo hombre, que quizás es un gran lector de la Escritura, un mismo creyente puede ser, que se levanta con estas cosas, y lo que lo viene a hacer Satanás es que lo usa para que cambie la palabra de Dios. Escúcheme bien esto, esta es una de las cualidades para que sea doctrina de demonio. Es cuando Satanás cambia la palabra de Dios. No crea que la Biblia no ha tenido desdén o lucha desde que fue escrita, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra del Señor desde el principio de la creación, escúcheme bien esto, aparece Satanás en el escenario. Génesis capítulo 3, versículo 1. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando aparece Satanás simbolizado por medio de una serpiente, la cual la Biblia dice era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire lo que esta serpiente astuta dice, que era astuta más que todos los animales del campo. Esta le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí entra en escena lo que estamos hablando. Satanás cambia la palabra de Dios. Porque cuando nosotros vamos a revisar las palabras que Dios le había hablado a Adán, no es que le había dicho que no comiera de todo árbol del huerto. Le dijo todo lo contrario: de todo árbol del huerto podrás comer. Capítulo 2 de Génesis, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el principio, hermanos, en la Escritura, Satanás ha querido cambiar las palabras que han salido de la boca de Dios. A la mujer le dijo: con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol, cuando es mentira. El Señor le había hablado a Adán que de todos los árboles él podía comer, de todos, pero solo había uno que era llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era uno solo el que Adán no tenía que comer, porque de cierto ese día iba a morir. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto ya nos hemos dado cuenta por la historia, por la vida, que él no murió físicamente, sino que murió, hermanos, verdad, esa esencia de él para conocer y entender, hermanos, las cosas. Fueron abiertos sus ojos, fue abierta su conciencia, fue abierto el entendimiento. Tuvo que empezar a ver el mal que él en ese momento no conocía. Entonces, por desobedecer a Dios, se fue la inocencia de la mente de ellos en ese momento. Y claro, por ende, como consecuencia también entró la muerte al hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es por causa de la desobediencia, porque se le abrió puerta, hermanos, a ser desobediente, a rebelarse contra Dios. Y la consecuencia futura era que ya una vez que el hombre conociera tanto el bien como el mal, y si decidía el hombre hacer el mal, entonces como consecuencia de ese mal vendría la muerte, que hasta el día de hoy esa es una ley inalterable, nadie la puede cambiar. El hombre cuando nace, bendito sea el nombre del Señor,
nace bajo la maldición del pecado, y aunque su mente es inocente, a medida va creciendo, va conociendo el mal, porque el mal ya está en el mundo operando, y ahí el hombre va determinando en su crecimiento qué es lo que va a obedecer, si va a tomar el bien en su camino o va a tomar el mal. Bueno, el bien conduce a la vida, el mal conduce a la muerte, bendito sea el nombre de Dios, porque todo esto tiene que ver con el ámbito espiritual. Alabado sea el nombre de Dios. Pero el plan original de Satanás es, número 1, cambiar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que la serpiente era astuta. Y algo astuto, hermanos, en este caso como ella, la serpiente, es un animal hábil para engañar. Es hábil, hermanos, para lograr artificiosamente cualquier fin. Logró el que quería con Eva, lo logró convencerla, porque era astuto, era sagaz, tenía habilidad, como dice el concepto, artificiosamente, tenía arte para el mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta el día de hoy, Satanás, que hoy ya no, solo está tipificado por una serpiente, pero no es una serpiente. Este es un ser espiritual, bendito sea el nombre de Dios, que, hermano, fue cambiado su corazón a la maldad. Por cuanto quiso ser más que Dios, Dios lo arrojó abajo, dice la Biblia, para que con todos los seguidores que se convenció en el cielo, porque él era un ángel de luz, y la Biblia dice que se engañó a la tercera parte de los ángeles, y la Biblia dice que todos ellos fueron lanzados abajo, ¿verdad? Desde entonces, la palabra del Señor lo pinta a él como un personaje que tiene lo mismo, tiene astucia, tiene habilidad para engañar, bendito sea el nombre de Dios, lo mismo que al principio, con arte, con maña, logra cualquier fin, porque es sagaz, bendito sea el nombre de Dios. ¿Y a quién usa? Al que se lo permite, aquel que le abre puertas, aquel que, teniendo un corazón o un pensamiento errado, deja que Satanás entre. Satanás entra en los hombres, claro que sí. La Biblia habla de que cuando Judas iba a entregar a Jesús, fue inducido por el enemigo, tanto que empezó a operar la maldad en ir a todos los sacerdotes para ver qué es lo que le iban a ofrecer por el cuerpo de Cristo, por la vida de Cristo. Y cuando llegaron los negocios a su vida, porque en eso se movía él, la Biblia dice que actuaba como que no, pero en realidad a la hora de que Jesús los invita a comer la cena, el Señor le dio la última advertencia a Judas: hay aquí alguno de vosotros me va a entregar, haciéndole hincapié de que uno de ellos iba a traicionar al maestro, porque andaba en pasos malos, andaba siendo hábil, se estaba poniendo, ya andaba el engaño en su corazón. Y la Biblia dice que cuando todos se preguntaban quién era, el Señor dio la pauta para indicar quién era. El que meta su pan conmigo en el plato, ese es. Y él, dice la Biblia, que después que metió el bocado ahí en el plato, se lo metió a la boca, dice la Biblia, y junto con el bocado entró Satanás en él para terminar de hacer la obra que había hecho. Entonces, bíblicamente, Satanás puede entrar como un espíritu al hombre que ya maneja en su corazón el engaño, que anda siendo hábil, bendito sea el nombre de Dios, para hacer algo en contra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Satanás, como dice ese versículo en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso mismo es lo que utiliza hoy Satanás
el mismo plan, la misma maña utiliza para introducirse en el hombre hoy en día. Y una de las cosas que quiere hacer es cambiar la palabra de Dios por medio de personas que le hacen cambios sutiles a la Biblia, a la palabra, para cambiar su significado, ¿verdad? Para que el creyente o las personas duden de la palabra. Ellos utilizan esto para torcer la palabra, para cambiar algunas cosas. Hay gente, dice, no son detalles mínimos que parecen insignificantes, pero terminan llevándose la dirección de la palabra a otros caminos, a otras direcciones. Porque el objetivo primordial es apartar al hombre de la verdad. Como decían que eso es lo que hacían los engañadores, quieren apartar el oído de la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto, aunque usted no lo crea, por eso es que existen tantas versiones bíblicas. Que la versión para esto, que la versión de esto. Porque entre las versiones está ahí el trabajo de hombres que han sido usados por el enemigo, unos para quitar hasta algunos textos de la palabra de Dios. ¿Por qué cree? Porque Satanás es astuto y tiene habilidad para engañar con arte, para conseguir un fin. Entonces lo que hace es que le hace cambios pequeños, sutiles, que no parezcan a la palabra de Dios. Hoy en día hay tantas versiones bíblicas, hermanos, que los que tenemos que tener cuidado aún a la hora de comprar una Biblia somos nosotros, la versión que estamos adquiriendo. Averiguar, hermanos, quién originó esa bendito sea el nombre de Dios, quién originó o quién determinó, hermanos, hacer esa nueva versión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que mirar, alabado sea el nombre del Señor, con mucho cuidado qué es lo que nosotros vamos a comer espiritualmente. La palabra de Dios es el pan de vida, es el que va a sustentar al pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, al hombre se le olvida la gran advertencia que da Dios respecto a esto. El libro de Apocalipsis habla acerca de esta, hermano, revelación que Dios le dio. Apocalipsis es eso, hermano, la revelación que Dios le dio a Juan, al siervo Juan. El capítulo 1:1 de Apocalipsis, voy a empezar por el principio de Apocalipsis, dice claramente la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Porque ¿quién escribió el libro de Apocalipsis? La escribió Juan cuando estaba en penas y sufrimientos, hermanos, en una isla llamada Patmos, bendito sea el nombre de Dios. Y ahí la Biblia dice que mientras soportaba el martirio por ser predicador de la palabra, el Señor le dio esta revelación del libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 22, cuando Juan está escribiendo lo que el ángel le daba, en el capítulo 22, verso 18, le dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué está hablando ahí? Una advertencia
que le hace Dios a todos aquellos que oyen la palabra de la profecía de este libro, de la palabra de Dios. Y la advertencia, ¿cuál es? No quitar de las palabras del libro, ni tampoco añadir. Ninguna ni la otra cosa es aprobada por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le revelaba por el Espíritu a Juan que esta perversidad iba a brotar en el último tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le reveló a Juan el cumplimiento de estas profecías. Estas son las palabras de Cristo, hermanos, y Él es quien advierte contra la distorsión de cualquier tipo que le haga el hombre a la Biblia, ya sea aumentándole, ya sea quitándole a la palabra, ya sea falsificándola, ya sea alterándola o malinterpretándola deliberadamente el contenido de la Escritura. Y la advertencia que le hace Dios al hombre a través del libro de la Revelación es terrible, amados hermanos. Las plagas del Apocalipsis caerán sobre cualquiera que sea culpable de contaminar o adulterar las revelaciones que Dios ya dio a un hombre que estaba bajo un sufrimiento terrible. Según la historia bíblica, Juan fue, hermanos, puesto en una olla de aceite ardiendo para que fuera callado de su boca. Y entonces en ese martirio Dios le revela esta palabra, y ahora hay un montón de hombres, hermanos, inventores, hermanos, de la escritura, de la interpretación, cambian, hermano, como dice ahí, ¿verdad? La distorsionan, mi hermano, la tuercen. Bendito sea el nombre de Dios. Y las plagas están disponibles en esta advertencia para caer sobre cualquier culpable de adulterar, de contaminar la palabra de Dios. Todo el que lo haga, también en su juicio está que no tendrá parte en la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios quitará su parte del libro de la vida. No tendrá ocasión para entrar. La gente no tiene idea de que estas cosas, hermanos, vienen sobre ellos porque creen que este Dios es ficticio, que es tan bueno que no hará estas cosas. Pero distorsionar la palabra de Dios, torcerla, como lo que Satanás estaba haciendo con Eva. Le dijo, no puedes comer de ningún árbol. Mire qué pequeño parece, hermanos, chiquitito el asunto, porque le menciona la misma palabra, nomás que le está negando una verdad. ¿Por qué? Con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles, cuando Dios le dijo, de todos puedes comer, solo de uno no. Bendito sea el nombre de Dios. Y le explicó la razón. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba ese árbol? Era el árbol que le iba a enseñar la ciencia del bien y del mal, de las cosas. Por lo tanto, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Le está diciendo que el día que coma de ese árbol, ciertamente la muerte le llegará. Hasta el día de hoy se cumple esa ley. El hombre tiene enfrente, hermanos, la vida y la muerte desde que nace. Desde que nace. Y aunque nace bajo la maldición del pecado, mientras es un bebé, hermanos, tiene una mente inocente. Pero llegará el momento en que el mal será despertado en sus ojos, en su cara, en su rostro. Y los muchachos empezarán a tomar decisiones en sus vidas, aun cuando son, hermanos, pequeños en edades, adolescentes o jóvenes. Empezarán a inclinar su corazón, ya sea a unos a Dios y otros al mal. Y el problema aquí, hermanos, es que esta ley de la muerte por causa del pecado entró, dice la Biblia, por un hombre. ¿Por quién? Por Adán, porque a él se le advirtió. Él tenía que haberle advertido a su mujer. Y la Biblia declara en el libro, hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que por uno entró el pecado al mundo. Por uno entró el pecado, hermanos. En el libro de Romanos capítulo 5, en el versículo 12 dice la Escritura, ¿verdad?
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, dice la Biblia. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, por Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto está en Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Donde explica cómo es que la muerte entró al mundo. Entró por un solo hombre y por lo tanto el pecado también se regó a todos los hombres, pues todos hemos pecado. Y dígame ahora en el mundo, ¿quién no peca? Bendito sea el nombre de Dios. Pero por la abundancia del pecado, bendito sea el nombre de nuestro Dios, también vino el don, como dice ahí, ¿verdad? El don es el regalo de la gracia de Dios por un solo hombre que se llama Jesucristo, el cual, dice la Biblia, al contrario del primero que pecó, este no pecó. Bendito sea el nombre de Dios, aunque él pagó con su vida el pecado de todo el mundo. ¿Para qué, hermanos? El pecado que traía la condenación de la muerte, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, o sea, de todos los pecados de la humanidad, para justificación, para ponerse él como justo por causa del pecado de todos. Ya que la transgresión, dice, de uno solo reinó para la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Que esta es la promesa de Dios, hermano. Todo aquel que cree, dice, obtiene la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros. Y una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, recibimos de su abundante gracia y del don de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que por uno vino el pecado, por uno vino la condenación de todos los hombres, pero por uno también de la misma manera vino la justicia y vino la justificación de la vida eterna. Es lo que dice ese pasaje bíblico. Hasta el día de hoy, el tiempo de las palabras de Jesús en ese versículo de Génesis 3, ¿verdad? Se cumple, hermanos, cuando Dios le dijo al hombre en el capítulo 2, ¿verdad? De todo puedes comer menos de este árbol, porque ciertamente la muerte conocerás. Hasta el día de hoy esa es una ley. El hombre que muere en pecado, hermano, muere bajo sus transgresiones, bajo sus maldiciones de pecado. No tendrá la vida eterna con Cristo, tendrá una vida eterna, pero en condenación. Y eso hasta el día de hoy, miles y miles de años
siglos adelante, es vital, es real. Aquí no hay mentira. Entonces, cuando viene Satanás a torcer la palabra, a distorsionar la palabra, hermanos, la gente no tiene idea lo que comete cuando tergiversa la palabra de Dios. Mire, ya sea como dice ahí, que le añada, o sea, que le aumente, pues. Porque eso es como, hermanos, a incrementar, agrandar, a ampliar algo, una verdad que Dios no ha dicho. Quitar es lo contrario. Quitar, hermanos, es eliminar pasajes bíblicos, extraer pasajes bíblicos. Tomar, hermanos, pasajes bíblicos para apartarlos de aquella verdad que quedó escrita, bendito sea el nombre de Dios. Y no se diga falsificarla. Falsificar, hermanos, es como cuando uno compra una taza de leche y le agrega la mitad de agua. El color de aquel líquido se va a ver blanco, pero ya está adulterado. ¿Por qué, hermano? Porque falsificar algo significa adulterarlo. Y es fabricar algo falso, algo que ya pierde su originalidad. Es como imitar algo o copiarlo, bendito sea el nombre de Dios. Eso es falsificar. Alterar es cambiar la esencia, hermanos, de las cosas. En este caso es la Biblia. Alterar la palabra de Dios es un pecado tremendo, y los que lo han hecho no tienen ni idea del juicio que les espera, porque alterar la palabra de Dios es cambiarla. Ahora, hermanos, si usted no lo sabía, hay Biblia hasta para los de la comunidad gay. Ellos han hecho su propia Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Y con ello han quitado todos los pasajes bíblicos que la Biblia condena el homosexualismo. Hermanos, que condena el pecado de la homosexualidad. En la Biblia de ellos no aparecen estos versículos. Imagina el juicio que tienen aquellos que inventaron, hermanos, la idea de tergiversar la palabra de Dios. Y no se diga aquellos, hermanos, que se ponen en la predicación del evangelio y malinterpretan la palabra de Dios. Eso es como interpretar algo de forma incorrecta. Bendito sea el nombre de Dios. Este asunto de la predicación es un asunto, hermanos, para gente que Dios llama. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, el Señor prepara al predicador en todos los sentidos, porque es el Dios que va a estar con esa persona. Dios le va a dar la revelación, Dios le va a dar el respaldo y va a usar a la persona para que predique, para que la persona no haga todo esto, no tergiverse la escritura, no la tuerce, no le quite, no le aumente, no la falsifique, no la altere y tampoco la interprete mal. Y estas cosas muchas veces la gente no tiene idea de lo que dice. Bendito sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que hace Satanás es eso. Él quiere cambiar la palabra. ¿Por qué se llama doctrina de demonio? Porque son enseñanzas. Si una doctrina significa enseñanza, es cuando la enseñanza viene del mismo infierno. Pero ¿a quién usa? A personas para que cambien la escritura. Porque una vez cambiada la escritura, si quitan un verso, si quitan una palabra, esa persona ya no escuchará la versión original que viene de la escritura. Y por lo tanto se convierte en una doctrina de demonio. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque ha cambiado la palabra. ¿Cómo la ha cambiado? Quitándole, aumentándola, torciéndola, falsificándola, alterando aquello. ¿Por qué cuando uno, hermano, y esto es secular, por qué a uno, hermanos, cuando lo mandaban a comprar la leche, bendito sea el nombre de Dios, le voy a volver a tocar este punto, los padres podían distinguir cuando la leche era original por el sabor, por su contenido, por su aroma, porque cuando se la tomaban ellos sentían en el paladar que era leche. Cuando le echaban agua, la gente decía, a esta leche le echaron agua. ¿Por qué? Porque la habían alterado para que se hiciera más. Y a uno lo castigaban cuando iba a traer la leche y se la vendían adulterada. ¿Por qué? Uno no tenía la culpa, hermano, pero igual lo castigaban porque los padres se molestaban. Hermano,
Ojalá el hombre cristiano hoy en día no permitiera estos asuntos, bendito sea el nombre de Dios. Porque eso depende de nosotros, hermano. A mí como cristiana desde mi juventud me han aconsejado que yo no ande comprando deslumbradamente cualquier Biblia, cualquier versión. ¿Por qué? Porque primero usted tiene que asegurarse quién fue el original de hacer esa versión, y sobre todo si es de las modernas. Estas versiones que hay ahora de la Biblia, hermanos, versiones que han salido para todo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted tiene que saberlo, porque a veces uno va a una librería cristiana y uno se emociona cuando ve los libros y los quiere con el título y todo eso, y le ponen una pasta interesante. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay que averiguar primero, porque versiones hay un montón ahora. Está la versión del lenguaje actual, está la versión internacional, la versión para todos. Imagínense la versión de la Reina Valera contemporánea, la versión de la Nueva Traducción Viviente, la versión de Dios Habla Hoy. Ahora hay una que se llama Dios Habla Hoy estándar. Imagínense. Tanta cosa, hermano. De verdad, en serio, tenemos que ponernos nosotros cuidadosos, hermanos, aún de lo. A mí como consejo, los pastores desde mi juventud me decían: Francisca, la versión que tenemos que mantener es la versión lo más apegado, que se supone que es la versión Reina Valera de la 1960, que se supone que fue una de las versiones más avaladas que tuvo hasta el día de hoy. Es una de las más fuertes, hermanos, porque después de ahí han salido un montón. Ahora la Iglesia Católica tiene su propia Biblia, los homosexuales tienen su propia Biblia, Satanás ya inventó su propia Biblia también, la Iglesia satánica ya tiene su propio libro. Entonces, si la gente está tergiversando la palabra de Dios a su antojo, los que tenemos que tener cuidado somos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros somos los que tenemos que tener cuidado, y esto, hermano, no es fácil decirlo. ¿Por qué? Porque esto va a tocar sensibilidades de nosotros mismos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Satanás, acuérdese lo que dice la Escritura, es astuto. Y ahora no va a aparecer como serpiente. Él va a tener su espíritu metido en los hombres para que hagan estas cosas. Recuerde que Satanás nunca se tocó su corazón para tentar al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque aún al Señor Jesús, cuando estaba en el desierto, en Mateo capítulo 4, Satanás trató de sacar de contexto la misma palabra de Dios, porque él sabe palabra. Y este es el segundo punto. Satanás saca de contexto la palabra de Dios. Mateo 4:5 dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire la astucia de Satanás para sacar de contexto la palabra. Esta es una promesa que el mismo Dios había dado en el Salmo 91, a través, hermanos, de una promesa que el Señor le había hecho, ¿verdad?, a todos aquellos que, hermanos, caminan, o los que habitan bajo la sombra del Altísimo. A los que están bajo la sombra, a los que están bajo la protección de Dios, vaya. A los que moran, como dice el versículo, bajo la sombra del Omnipotente. O sea, aquellos que Dios protege, aquellos que Dios llama a su pueblo, que guarda. Bendito sea el nombre de Dios. Inspiró al salmista para escribir esto, lo que Dios iba a hacer con aquellos que decidieran tomar a Dios como su abrigo. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor lo iba a librar de muchas cosas. Le dice: yo te voy a librar. Yo te libraré, le dice en ese salmo, del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Le dice: vas a no tener miedo del terror nocturno, no vas
a preocuparte de la saeta que huele del día, de la peste, o sea, de la protección que Dios le iba a dar a aquellos que confiamos en Él, aquellos que dicen: Jehová es mi esperanza, Él es mi Dios, en Él voy a confiar. Pero en ningún momento le dice el capítulo de ese salmo está orientado a aquellos que viven bajo la sombra del Omnipotente. No está hablando acerca de que hay que ir a un lugar y aventarse solo porque Dios ha dicho que nos va a proteger. En este caso, Satanás dice: llevó a Jesús a la santa ciudad y lo puso en la parte más alta del templo, porque el pináculo es la parte más alta de un edificio. El pináculo es la parte más de arriba, lo último de la altura. Y ahí llevó Satanás a Jesús, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Le estaba aplicando la palabra de Dios, que era una promesa para los que caminaban. No hay que andar tentando a Dios, porque hacer eso es como tentar a Dios. Y caminar con Dios no es lo mismo que tentarlo. Bendito sea el nombre de Dios. En este caso, Satanás le estaba ofreciendo los reinos, ¿verdad?, del mundo a Cristo, porque es un atrevido. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es sacar de contexto la palabra, dándole un significado que en este caso Satanás quería tergiversar la palabra, creando, hermano, una doctrina a partir de ahí. ¿Cuánta gente hoy en día, en estos tiempos, en las iglesias, está tergiversando la palabra de Dios, sacándola de contexto? Debido a ese versículo hay gente ahora tomando, hermano, veneno, porque como Dios ha dicho: yo te voy a librar del lazo del cazador, yo te voy a cubrir de las pestes, de la mortandad. Y hay gente que juega con la Biblia y le dice: no, pues, pero es que el Señor dice que a mi lado va a caer aquí, 1000 aquí, 10,000 acá, y a mí no me va a tocar. Y anda la gente provocando a Dios, hermanos, haciendo unas cosas en los altares tremendos. Hay unos que se han atrevido a llevar serpientes a un altar para que si la serpiente los muerde, mostrarle al pueblo que el veneno de la serpiente no los matará. Locuras, hermano. Gente sacando de contexto la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto para comprobar que esta palabra es verdad, porque eso es hacerlo en contra de la voluntad de Dios. Es como tentar a Dios, y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros los cristianos no debemos de andar ni jurando por el cielo ni por la tierra, dice la Biblia. O sea, diciéndole cosas pequeñas que el mundo dice en nombre de Dios, cuando Dios no ha dicho esas cosas. ¿Por qué? Porque la gente saca de contexto la palabra. Una cosa es de una protección que ha dado Dios para aquellos que moran bajo la sombra de Él, ¿verdad? Porque esta promesa es para aquellos, como dice el versículo 9 de ese mismo salmo, porque han puesto en Jehová su esperanza. Porque han dicho: Jehová es mi habitación, o sea, con Él quiero habitar. A ellos, a nosotros, los que confiamos, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, dice: no te sobrevendrá mal. Pero solo porque la Biblia dice que no me sobrevendrá mal, no quiere decir que yo voy a andar provocando a Dios y yendo al mal para ver si el mal me va a tocar o no me va a tocar. Eso es como cuando el toreador entra al campo y el toro ya está ahí y la persona está bailándole al toro. Tarde que temprano ese toro, si se descuida, lo va a cornear. Pues así es el hombre con el pecado. A veces hay creyentes que juegan como el torero, que quieren provocar a Dios con asuntos y toman la palabra como que si esto fuera un chiste, hombre. No, si la plaga no tocará el mal de nosotros cuando nosotros tengamos una vida puesta en el Señor. La esperanza, esto habla de fe, esto habla de conducta, esto habla de comportamiento, esto habla de caminar, de obediencia delante de Dios. No para que estemos nosotros, hermanos, jugando al evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Dios envía a sus ángeles
Pero es rara, hermanos, es rarísimo la persona que logra ver un ángel. Pero Dios nos libra a nosotros, los cristianos, de peligros, hermanos. Posiblemente ha enviado muchos ángeles en ocasiones para que nos libren a nosotros, hermanos, en los caminos que a veces tomamos. Uno sabe, uno ha tenido experiencias en la vida, hermanos, que uno sabe que ya pudo haberse muerto y que no está muerto enterrado bajo unos 4 metros de tierra, porque Dios lo guardó tal vez de un accidente. Uno lo sabe, hermano. Pero no quiere decir que nosotros vamos y ponemos el carro a todo dar para darnos, hermanos, solamente porque el Señor ha dicho que va a mandar ángeles para cuidarme, hermano. Eso es tergiversar la palabra de Dios. Sí, hermano, esta palabra de Dios, cuando dice en las manos te llevarán, esto habla de un caminar, de una conducta cristiana que está bajo el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque el verso 14 dice: por cuanto en mí has puesto su amor y también yo le voy a librar. Es la gente que ha confiado plenamente en el Señor, hermano. Esto no tiene que ver con andar provocando a Dios, hermanos, exponiéndose a peligro. Es como el borrachito, ¿verdad? Es como el borrachito que ya el Señor limpió, ya Dios lo salvó, ya lo sacó del vicio, Y entonces viene el borrachito y dice: no, pero si Dios es mi ayudador, Dios no va a permitirlo. Y anda entrando a las cantinas después. Claro, el pecado está a la puerta, dice la Biblia. Y nosotros se nos olvida que Satanás no duerme tampoco. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, en la carta de Pedro, nos dice que Satanás anda alrededor de nosotros buscando la ocasión para ver cómo nos pone la carnada, la tentación, la oferta, para ver si nosotros la agarramos. Pero una cosa es que Dios ha hecho que nosotros entendamos la Escritura para el beneficio de nuestra vida, no para el uso abusivo de nosotros, hermano, y estemos tentando al Señor. Cuánta gente yo he visto, hermanos, de verdad. Mire que no le recomiendo que usted se meta profundamente a ver esos videos, porque de verdad que dan, hermano, uno de creyente le da, no sé ni qué le da uno, una cosa terrible, hermano. Pero hay una cantidad de gente, hermanos, que sus emociones están en juego por el afán de ganar gente, de obtener, hermanos, seguidores, de obtener también la plata de ellos, hermanos, que hacen unas cantidades pero tan aberrantes, unas locuras. Pero lo que la gente utiliza como herramienta es sacar de contexto la palabra de Dios, sacar, hermanos, una manera de exponer la palabra de Dios, hermanos, sin darle el sentido que amerita. Los predicadores, los pastores, hermanos, debemos vivir continuamente para que Dios cuide los corazones de nosotros, para no torcernos, para no torcer la Escritura, para no llevarle un engaño a la gente, hermanos. Estas cosas, bendito sea el nombre del Señor, son las que nosotros debemos de mirar todo el tiempo, cuidarnos del orgullo, cuidarnos de la vanidad. Señor, cuida mis pensamientos, Señor, cuida mi boca, Señor, cuida mi vida. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás puede usar a cualquier persona, hermanos, como un instrumento de Satanás para torcer a mucha gente, hermano. ¿Por qué cree que estos engañadores, hermano, estos predicadores engañosos, engañadores, hermano, de mentira, los sigue tanta gente? Uno, porque ellos son engañadores, y dos, porque han torcido las doctrinas. El ejemplo claro, hermanos, está: la Biblia habla de la prosperidad espiritual, habla de la prosperidad, del cuidado que tiene Dios de los que le aman a Él. El Señor da todas las pautas, hermanos, para que nosotros obtengamos los bienes. Uno de ellos lo explicó, hermanos, allá en el capítulo 5 al 7 de Mateo, cuando él habla en el mensaje que él dio en el monte, hermanos, cuando él le dijo que si nosotros buscábamos el reino de Dios y la justicia de Dios, las bendiciones iban a ser añadidas a nosotros. En ese pasaje bíblico el Señor da garantía de que nosotros no hemos pedido las cosas y Él ya tiene conocimiento. Él nos dice en esa palabra que Él ya sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, que no tenemos necesidad de pedirlo porque Él ya conoce la necesidad. Pero vaya a ver este montón de predicadores de la prosperidad, ¿qué le dicen a la gente? Que si la persona da plata, el Señor le va a multiplicar. No hay un solo pasaje bíblico que mencione la Biblia acerca de eso.
porque ese es un engaño. La gente saca de contexto las cosas. La gente saca de contexto el libro de Malaquías en cuanto a las ofrendas. ¿Por qué? Porque como ahí dice el Señor, voy a traer los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme en esto ahora, dice Jehová, para saber si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. Una cosa es la obediencia a esa palabra, traer esas cosas a la iglesia de manera natural. Si usted tiene para ofrendar, con alegría, dice la Biblia. Ofrendemos con alegría. Si no tenemos, el Señor conoce si no tenemos. Si usted y yo tenemos un trabajo y tenemos un sueldo, el diezmo es la 10ª parte de eso. Pero hasta ahí no más. Después de ahí, si a la gente le dice, mire, si usted da 100, el Señor le va a dar 1000, ese hombre es un perverso completamente. Ese está sacando fuera de contexto la Biblia. Y está siendo usado por Satanás, como decía la palabra de Dios con respecto a estos engañadores. Ellos lo que están usando es la persuasión. Están tratando de convencer a la gente con argumentos, de seducirlos para que piensen de la manera que ellos piensan, pero en realidad son malos hombres. Están engañando al pueblo. Lo mismo pasa cuando están aplicando un versículo, sacándolo fuera de su contexto. ¿Quién cree que está detrás? Satanás. Al mismo Jesús probó Satanás cuando le dijo, bueno, allí dice tu palabra, le dijo que si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Si eres el Hijo de Dios, no, si es que él era el Hijo de Dios, no porque Satanás decía, es porque era el Hijo de Dios. Y el Señor podía tener, hermanos, llamar un ejército entero del cielo para destruir a Satanás. Pero aquí queda demostrado, hermanos, que Satanás no iba a tocarse su corazón para tentar al mismo Cristo. Y eso es lo que yo tengo que mantener en mente, y usted también. Satanás no se va a tocar su alma para la hora de tentar a alguien para que lo engañe a usted y a mí. Por eso es que hay un montón de predicadores falsos trayendo doctrinas de demonios que salen del mismo infierno. ¿Cómo? ¿Cómo son las doctrinas de demonios? Esa gente que cambia la palabra, esa gente que saca del contexto la Biblia. Por eso es que el predicador va a entrar, hermano, y esto es algo real. Bendito sea el nombre del Señor. La demanda de los predicadores, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. La demanda es que si el Señor lo ha llamado a la predicación, Dios le va a demandar cómo predicó la palabra. El Señor le va a demandar si esta persona fue aclarada de su mente en el mensaje, o fue confundida, o ganó una vida o la perdió. Entonces, esto es lo que nosotros muchas veces se le olvidan a los que predicamos. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Lucas, hermanos, capítulo 12, nosotros vemos una verdad que el Señor le habló a la gente. Bendito sea el nombre de Dios, porque ahí estaba hablando especialmente del siervo infiel, y Dios se lo dio en parábola al pueblo. Pedro le hizo una pregunta al Señor. Estaba él hablando, bendito sea el nombre del Señor, antes de esto, que el siervo debe ser vigilante. O sea, y esto está hablando, hermano, con un sentido espiritual para los que predican, bendito sea el nombre del Señor, para los que servimos a Dios. Pero Pedro le hace una pregunta y le dice, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos?, le dijo Pedro. Capítulo 41 de Lucas 12. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo, dijo Jesús, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas,
y a comer y a beber y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, le dice, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dijo Jesús. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien Dios se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice la Biblia. ¿De qué está hablando esto? De la encomienda que Dios le ha dado a los que predican, a los que cuidan la grey del Señor. Porque el Señor hace una similitud de un mayordomo. Cuando hay un mayordomo en una casa, el mayordomo es el responsable de todo lo que hay en esa casa, aún hasta de los tesoros de esa casa. Por lo tanto, el comportamiento del mayordomo debe ser fiel, debe ser prudente. ¿Por qué? Porque cuando venga el dueño de esa casa, le dará el pago conforme a la ración, a lo que ha hecho. Y Jesús dijo: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, o sea, le haya haciendo su trabajo cuidadosamente en todo. Y dice: en verdad os digo que sobre todos los bienes le pondrá. O sea, le dará su parte en el reino de Dios. Pero si el siervo es, como dice ahí, vea, dijera en su corazón confiadamente: mi Señor tarda en venir. No, hombre, si el Señor no viene todavía. Y dice, y comienza a golpear a los criados. O sea, si aquel siervo se porta mal y comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber, a embriagarse, que eso es lo que está haciendo este mundo, hermanos, hoy en día. Mire, hay predicadores, hermanos, que no les importa si la persona que tienen enfrente se va a perder, que si se va a condenar, que si le están diciendo una mentira. Ellos no les importa. A eso es lo que la Biblia le llama como golpear, como maltratar. Le está llamando como hacer que estas personas se van a perder, y la persona se ha dedicado, dice, solo a comer, a beber y a embriagarse. Imagínese un mayordomo que tenga esta actitud en lo secular. Vaya, solo imagíneselo en lo secular. Que lo dejen cuidando una casa y el mayordomo se ponga a beber y ya borracho empiece a maltratar, y ya no hay cuidado de la casa, ya no hay quien vigile la casa. Los empleados van a estar todos aturdidos, golpeados por aquel mayordomo. Ahí es donde el Señor dice: vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, dice la Biblia. Y es lo que le espera a todos estos predicadores mentirosos, hermanos. Que el día que el Señor venga, hermanos, no sabrán ni a dónde meterse, como dice la Escritura. Bendito sea el nombre de Dios, porque el Señor va a castigar duramente. Hay gente que no cree que los predicadores entregaremos cuenta de la palabra que predicamos. Porque una de las cosas que vigila el Señor es que si hablamos la Biblia, si hablamos la verdad, una de las cosas por las cuales el Señor, hermanos, puede respaldar a un predicador, hermano, y aprendíamos a través de la enseñanza pasada que los verdaderos predicadores, los verdaderos profetas de Dios sufren. Mire, Micaías le dijeron: vayan, yo aborrezco a este hombre, dijo el rey. Yo lo aborrezco, nunca me profetiza bien. Y métanlo a la cárcel, pónganlo con pan de aflicción, con agua de dolores, dijo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando uno predica la verdad no cualquiera la escucha. La gente no tiene ganas de oír la verdad, porque la verdad es fuerte, duele, pero la verdad es la que cura, la verdad es la que limpia, la verdad es la que sacará al hombre del engaño. Bendito sea el nombre de Dios. Pero para eso tenemos que tener nosotros, hermanos, la valentía de hablar la verdad, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tarde que temprano todos daremos cuenta de aquello que, si esa persona se perdió o se realmente salió de sus dudas cuando predicamos la palabra. Dice: duramente lo castigará el Señor y lo pondrá con los infieles.
Entonces, ¿por qué? Porque aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, que conoce la verdad de la Escritura, no se prepara, no hace conforme a la voluntad, dice, recibirá muchos azotes. Si en esta vida la gente no conoce los azotes, en aquel día los conocerá debido a esto. Debido a esto. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas, o sea, quizás nosotros, hermanos, es posible que no conozcamos la ira de Dios en toda su plenitud, pero conocemos un poquito y Dios nos ha dado entendimiento de la palabra. Dice que ha hecho cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar, ¿verdad? Por eso es que usted va a ver ahora gente, hermanos, cometiendo fatalidades como poniéndose a predicar sin llamamiento de Dios, poniéndose a pastorear sin llamamiento de Dios. Esta gente tendrán unos juicios tremendos, bendito sea el nombre de Dios, porque la Biblia habla de los procesos cuando Dios llama. La mayoría de personas, hermanos, cuando son llamados, Dios los respalda. Dios está con ese predicador cuando Dios lo llama. Ese pastor, cuando Dios lo llama, Dios está con esa persona. Aunque la vida se ponga dura, Dios va a respaldar a ese hombre y lo va a sostener. Pero cuando no, hermano, lo que le van a venir son, como dice ahí, castigos, vendavales, azotes por todos lados, hermanos. Problemas de tal manera que la persona, si es que tiene un poco el entendimiento, entenderá que tiene el juicio de Dios sobre su vida. En este aspecto debemos cuidarnos todos tremendamente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque a veces la persona no sabe ni lo que está pidiendo, ni lo que está anhelando o lo que está haciendo cuando hace estas cosas fuera de la voluntad de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que yo no sé si yo tenía 16 años, hermano. Por ahí tenía yo, era una jovencita que no entendía para nada la vida. Cuando el Señor me mostró un sueño a mí que hasta el día de hoy no puedo olvidar. Yo me miraba en ese sueño en un púlpito, hermanos, con una Biblia, y yo decía, ¿y qué estoy haciendo acá? Hasta hoy adulta vine a entender que desde ahí el Señor empezó a tratar conmigo al llamamiento de la Escritura y puso en mi corazón un deseo vehemente de leer la palabra de Dios, porque si hay algo, hermanos, que yo me aseguro, yo no le he predicado toda la Biblia todavía. No, hombre, si estoy entera, bendito sea el nombre de Dios, pero yo me aseguro que cuando voy a predicar un versículo, yo me empapo de aquello, me aseguro de todas las maneras posibles en clamar a Dios, dame el discernimiento, quita de mí las palabras que van a dañar a tu pueblo, quita de mí aquello que va a perder a tu pueblo, porque lo que yo diga es posible que uno lo tome como ley en su vida. Por lo tanto, el predicador de Dios que se mantiene sujeto a Dios, Dios le cuida, Dios le guarda, Dios lo usa, Dios lo prepara, Dios lo respalda. Pero los que no, hermanos, no tienen ni idea del juicio que se acarrean. ¿Por causa de qué? De sacar de contexto la palabra de Dios. Por causa de eso, hermanos. ¿Y quién está detrás de todo eso? Satanás. Porque Satanás lo que quiere hacer, una de las cosas que quiere hacer es que las personas se luzcan por sobre Dios, que era el mismo plan de Satanás en el cielo. Satanás era un ángel de luz, pero él quería un trono al lado de Dios o encima de Dios. Se quería lucir en el reino de Dios y nadie puede estar sobre Dios, hermano. Él es la autoridad suprema, el Dios más grande que hay en el planeta, en el universo entero. No hay otro más que Dios. Él lo dice en su palabra, fuera de mí no hay. Y Satanás quería ser como él. Y por eso es que la Biblia dice que fue lanzado abajo a la tierra con todos los que le siguieron. Dice que se convenció a la tercera parte de los ángeles de arriba. Y ahora quiere hacer lo mismo con los hombres. Quiere que las personas se luzcan por sobre Dios. El predicador que no entiende que es un instrumento, una herramienta en la mano de Dios, que si Dios quiere le da palabra, si no quiere no le da y lo puede dejar avergonzado, esa persona va a tener un lío. Eso fue lo que hizo Satanás con David. En el libro de la primera libro de Crónicas, hermanos, en el capítulo 21, verso 1, dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Ese pasaje bíblico es tremendo, hermano. Lo incitó para que David hiciera censo, o sea, que se pusiera a contar todo el pueblo de Israel, el ejército que tenía. Porque incitar a alguien, hermanos, es inducir a una persona a que haga una acción. Lo empuja, lo incentiva. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el tiempo de antes había un principio, hermano, que el Señor había hablado en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 12, donde habla del dinero del rescate por una persona. Dice la Biblia en ese verso: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Este era un principio del dinero. Se llamaba el título de ese pasaje bíblico el dinero de rescate. Es decir, que había una ley, hermano, un principio de propiedad. Habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. Dios es el dueño del pueblo de Dios. Dios es el dueño del pueblo de Dios. Se llama el principio de la propiedad de Dios sobre su pueblo. ¿Quién es el dueño del pueblo? Dios. Entonces, los hombres no tenían derecho de contar a nadie ni de hacer censo, sobre todo, hermanos, porque Israel no le pertenecía a David. David era el rey, Dios lo había puesto, pero el reino, el pueblo era de Dios. Por lo tanto, solo Dios tenía derecho de ordenar un censo. Si Dios hubiera querido que David censara al pueblo, Dios se lo hubiera pedido, porque Dios se comunicaba con David. Pero por haberlo hecho incitado por el enemigo, entonces le vino un juicio tremendo a Israel por causa de esa decisión. David lo hacía solo. Tenía que hacer eso de censar al pueblo solamente si Dios se lo ordenaba. Si Dios le hubiera dicho: mira, cuenta al pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque ya entonces el pueblo iba a tener preparado el rescate dice, mire, por la expiación de haberlo censado. Pero por causa de esto que hizo, le vino un gran juicio tanto a David como al pueblo. Cuando yo leí ese capítulo, hermanos, para el estudio de esta enseñanza, yo me quedé aterrada, porque sabe que David, bien dice la escritura ahí claramente, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. No fue Dios, fue Satanás que se levantó. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, había un hombre que se llamaba Joab, que era de los príncipes del pueblo, o sea, de los que le ayudaban a gobernar a David. Y le dijo a David hacer el censo de Israel. Hacer el censo de Israel. Esto, le dijo Joab, es malo delante de Jehová. Le dijo: no necesitas hacer el censo, porque el Señor te ha añadido a este pueblo más de 100 veces. Rey, Señor mío, le dijo este hombre Joab, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? O sea, no los tienes a tu servicio, no te sirven a ti, no necesitas contarlo, porque todos están a tu servicio. ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado en Israel? O sea que Joab le advirtió a David que hacer el censo era un delito, era malo, que le iba a traer mal a Israel. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la orden del rey pudo más que la de Joab. Por lo tanto, los que fueron ordenados para ir a hacer el censo se fueron a contar a Israel. Y dice que cuando volvieron le dieron la cuenta del número del pueblo a David. Y había un montón de soldados, hermano. Habían más de 1.100.000 personas
que dice la escritura, sacaban espada por David y por los pueblos, por Judá y por Israel. Por Judá habían 470,000 hombres. Eso era barbaridad de gente, hermano, que sacaban espada, dice la Biblia. Pero solo hubo una tribu que no se dejó contar, que fueron los de Benjamín y los levitas. Porque la orden que el rey había dado les pareció, dice la Biblia, abominable. O sea, que le pareció absurda, incorrecta, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Dios siempre va a poner personas que se oponen a algo. En este caso puso a esta tribu, que era la tribu de Benjamín, a los levitas, y también puso a este príncipe que se llamaba Joab, quien le dijo a David: detente. Hacer este censo te va a meter en problemas delante de Dios y le va a traer un juicio al pueblo. ¿Por qué procura hacer esto, mi señor? ¿Acaso no le sirve todo este pueblo? Pero dice la Biblia que pudo más la palabra de David. ¿Y qué significa eso, hermano? Significó que Dios el siguiente día le mandó un profeta. Levantó, dice la Biblia, al profeta Gad. Y fue este hombre y le dijo a David, así sin negociar, hermano: así ha dicho Jehová, le dijo, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Para mí los 3 juicios eran terribles, hermano. Los 3 juicios eran tremendos, hermano. Porque primero le iba a dar 7 años de hambre a la tierra. Ese era el primer castigo. Imagínese usted años de hambre, donde iba a escasear el alimento, donde mucha gente se iba a morir. Bendito sea el nombre de Dios. Pero normalmente los que más se hubieran muerto eran los pobres, porque los que tenían prudencia a lo mejor hubieran sobrevivido, pero los pobres iban a morir. 2, o que huyas durante 3 meses y que el enemigo te persiga. Y mire que David tenía bastantes enemigos, hermano. Pero ¿quiénes iban a morir ahí? Los soldados más de abajo, los que podían pelear con la espada no iban a morir, porque se iban a defender. Mientras tanto, el otro era o que 3 días haya peste en tu tierra. Y una peste es una mortandad terrible, hermano. Y le dijo: piensa ahora, le dijeron a David, y responde al que me ha enviado. David le dijo: wow, en grande angustia estoy, dijo este hombre. Caigamos ahora en tu mano, oh Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos del hombre, dijo. ¿Y sabe qué permitió Dios? Los 3 días de peste. En 3 días murieron 70,000 hombres, dice la Biblia. Para que vea que las cosas de Dios no son un juego, no son un juicio. Y esto tiene que ver, hermanos, con que la gente se adueña de la grey. Bendito sea el nombre de Dios. Ese fue el orgullo que venció el corazón de David. El orgullo de la soberbia, hermano. Como le dijo Joab: esta gente te sirve. ¿Por qué haces esto? Bendito sea el nombre de Dios. Porque lo que el hombre busca es ser exaltado por encima de Dios. Hermano, y el centro de la vida cristiana debe ser Dios. El centro de nuestras iglesias tiene que ser Cristo, tiene que ser el evangelio. No es nadie, no es ninguna persona, bendito sea el nombre de Dios. Y aquí es donde el hombre tiene que tener cuidado. Bendito sea el nombre de Dios, porque no hay nadie que supere a Dios. Dios debe ser el centro de la iglesia, del evangelio. Porque si nosotros ponemos como centro a otra persona, estaríamos cometiendo el mismo pecado de orgullo que hizo Satanás cuando se introdujo en el corazón de David. Si todo el pueblo le sirve a Dios, ¿por qué, hermanos, el hombre se enseñorea, como dice la carta de Pedro? Bendito sea el nombre del Señor. Que los pastores no deben enseñorearse de la grey. O sea, no deben volverse señores y dueños de la grey, porque no son ellos los dueños. El dueño de la obra, el dueño de la viña es Dios. Si Dios quiere, se salvan. Si Dios quiere, estanca una obra. Si Dios quiere, puede permitir que se hagan tantas cosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque estamos en el último tiempo. Y así dice la Escritura.
hijitos, ya es el último tiempo y vosotros oísteis que en el anticristo viene, que así han surgido muchos anticristos. Por eso debemos conocer que ya es el último tiempo. ¿Por qué, hermanos, son tiempos tristes y gravosos, hermanos, para los verdaderos hijos de Dios, para los siervos de Dios? Porque Pablo le está advirtiendo a los pastores, a las iglesias, que se mantengan fieles a Cristo y a la palabra, que cuiden la grey aún de aquellos que predican en sus altares. ¿Por qué, hermano? Porque como puede ser un mentiroso, un engañador, también puede traer una doctrina que sea venida del mismo infierno. Bendito sea el nombre de Dios. Personas que tuercen la escritura, personas que hablan. Yo estaba mirando un ratito, hermanos, que de repente se levanta un predicador de eso y de repente la misma gente lo vuelve famoso por algún mensaje, como yo digo, yo digo esto toda mi vida, lo digo. Mira, hermano, los predicadores no es que somos especiales o diversos de la gente, del resto de la gente en la iglesia. No, hombre, si podemos cometer una misma barbaridad, un pecado que nos ponga, hermanos, que si estamos de orgullosos del Señor, puede bajar ese orgullo de cualquier manera lo puede hacer Dios, porque este Dios tiene poder para hacerlo. Dios ha dejado avergonzado a reyes, ha dejado avergonzado a profetas, ha dejado avergonzado a predicadores. Dios avergüenza, porque lo que no se nos debe olvidar es que este Dios que da los dones también los puede quitar. Este Dios que da un privilegio también lo puede quitar. Cuando ve orgullo en el corazón de un predicador, Dios lo va a bajar. Hemos visto esto por miles y miles de ocasiones. De repente un mensaje, digo yo, a veces es el que el Señor usa a una persona y esa persona se crece, se enorgullece y después, hermano, termina todo tergiversado, todo perdido, porque no puede con la fama, no puede con las preguntas que le hacen, no puede con las respuestas que da. Y ahí es donde entra el cuidado, hermano. Mire que yo le aconsejo a usted, no escuche a cualquier predicador. Tiene que tener cuidado a quien escucha, porque honestamente ahora, hermanos, está pero terrible la predicación del evangelio. Y por el mundo, como dijo la escritura, han salido muchos, dijo Jesús, que se han levantado falsos profetas que van a engañar a muchísima gente, dijo Jesús, Mateo 24:11, que la maldad se ha multiplicado, por lo tanto el amor de mucha gente se va a enfriar. ¿El amor en qué sentido? Que la gente ya no va a predicar por amor a las almas, la gente va a predicar como dice la Biblia, porque están llenando sus vientres. A la gente no le importa si la gente se va al infierno. Mientras tanto que los predicadores de Cristo, estos se van a preocupar porque usted tenga la verdad en su mano, para que usted se salve. Porque si usted está torcido, usted se enderece. Que si usted está en mal camino, usted vuelva al camino. Que si usted está desanimado, usted se levante. Esta gente que se preocupa por su vida espiritual, gente que le dice, mira, hermanito, estoy orando por usted, créale a esa gente de oración que le dice, mire, estoy orando por usted, porque usted le preocupa por su alma, le preocupa a esa persona. La gente que vive en el ambiente espiritual tiene preocupaciones diversas, no de la economía, no del mundo, sino preocupa esto que está pasando, hermanos. Ahora, hermanos, debemos procurar menos ser famosos nosotros, y lo único que debe crecer es la palabra, crecer, que abunde la palabra de Dios. Eso sí debe importarnos, que la verdad salga, que como dijo Juan el Bautista, ¿quién eres? Él dijo, yo no soy nadie, yo solo soy una voz, dijo Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? El profeta más grande que tuvo la tierra. ¿Quién lo dijo? Jesús. No hay otro como él, no hay un mejor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista. ¿Y qué respondía Juan cuando le preguntaban quién era? Yo no soy nadie, dijo, yo solo soy una voz que sale. Y así deberíamos ser los predicadores. Que no importe si la gente me conoce a mí, que conozca la Biblia es lo que nos debe de importar. Que la verdad salga por nuestra boca, eso debe ser lo interesante. Pero hallar predicadores de esa categoría cuesta, porque ahora la gente quiere lucirse, que si habla más lengua, que si mientras está hablando en lengua, quieren ver que el pueblo se encienda, se enojan si el pueblo no alaba, maltratan al pueblo si el pueblo no alaba. ¿Por qué, hermano? Porque lo que está prevaleciendo es lo que dice esta enseñanza. El hombre está buscando ser exaltado por encima de Dios, por encima de la palabra. A la gente le gusta que le digan, wow, ese predicador habla bien, aunque no entendieron la Biblia.
Y esto es una cosa, hermano, delicada en cuanto a lo que es la predicación. De ahí proceden las doctrinas de demonios, de gente que cambia la palabra, saca de contexto la palabra y las personas se quieren lucir por sobre Dios. De ahí nace el tema, las doctrinas de demonios, gente que tuerce la palabra, aumenta la palabra, le quita la palabra, falsifica la palabra, altera la palabra o hasta malinterpreta la palabra. A mí me dijo un pastor como consejo, es preferible que un predicador predique 20 minutos, pero que se asegure que esos 20 minutos habla de Dios y de la Biblia, a que hable 2 horas y de la misma persona y de los hechos y de cómo se levantó y de lo que comió y de lo que hizo y todo, porque eso es perder el tiempo en un altar. Cuando nos prestan el altar tenemos que considerar que si vamos a estar 20, 40 o 1 hora en un altar, sea para hablarle a la gente de la Biblia, de Cristo, del Evangelio, de la obra que hizo Cristo por el hombre. De eso es que tenemos nosotros que asegurarnos. De lo contrario, no podemos hacer perder el tiempo de la gente, porque el tiempo es valioso. Bendito sea el nombre. Yo quiero dejar esta enseñanza aquí. De ahí proceden las doctrinas de demonios. Yo quiero orar para dejar esto en las manos de Dios. Padre y buen Dios que está en los cielos, yo he predicado su palabra, Señor, a mi manera, en mi medida de lo que usted me da. Señor, de esa manera he llevado su palabra y le pido que sea usted discerniéndola en el corazón de la gente de este pueblo conforme a la medida de su fe y conforme a su voluntad. Ábrale los ojos a muchos, Señor, porque ya no estamos en tiempo para jugar al Evangelio, para jugar, Dios mío, Señor, a la comodidad. Tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Y le pido que despierte ese interés en el pueblo, que la gente se despierte para no aceptar las mentiras, los engaños, para cuestionarse, Señor, quién es el que les alimenta su vientre espiritual. Que tenga cuidado la iglesia suya, la que es remanente de Dios, para vigilar aquello que consume espiritualmente hablando. Calle la boca de los perversos, de los malos, de los engañadores, de aquellos que tuercen la palabra de Dios. Le pido, Señor, que trate con aquellos que están hundidos en sectas, en engaños y en mentiras. Sáquelos de ahí. Tenga misericordia de aquellos que serán alumbrados con la verdad, porque la verdad, Dios eterno, dice su palabra, es la única que puede sacar de la ignorancia a los hombres, del engaño, de las mentiras al hombre, Señor. Por lo tanto, pedimos su ayuda para que el hombre pueda salir de ahí, pueda muchos conocer la verdad, la luz les resplandezca, puedan tomar, Dios mío, la verdad a su vida, porque aquellos que toman su verdad, bendito sea el nombre de Dios, obtendrán la vida, dice su palabra. Porque el que tiene la verdad tiene la vida eterna. Esta palabra es la que purifica, es la que santifica, es la que limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Es la que ayuda para que el hombre pueda ser transformado, pueda ser cambiado, Señor, de su estado. Bendito Dios. Por eso le pido que siga levantando predicadores de Dios, gente que llama a usted a la predicación del Evangelio, hombres y mujeres llenas del poder de Dios, pero sobre todo, Señor, con abundante palabra en su boca, para que nadie pueda, Dios mío, contra eso. En el último tiempo, cuando la iglesia será sacudida, tiene que haber gente preparada para pararse en la brecha, gente de Dios que esté dispuesto a dar hasta su vida por esta palabra. Señor, necesitamos que eso suceda hoy y que calle la boca de los perversos, esa gente que ha perdido a miles de personas. Su palabra dice, ya tienen su juicio. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos que más vidas sean salvas con la verdad, con las doctrinas que vienen del Señor, con las enseñanzas de Cristo. Las doctrinas que dice su palabra son saludables para el alma, Señor. Por eso le pido, Padre amado, que ayude a la iglesia en este tiempo.
Señor, que no nos conformemos, Señor, al mundo, a lo primero que escuchamos, que no tomemos, Padre, bendito Dios, adormecimiento en esto, sino más bien seamos despertados. Alabado sea el nombre de nuestro Dios hacia toda verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejar, hermanos, un canto en esta hora. Padre celestial, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, Rey eterno. Confiar, solo en Él debes esperar, como muchos que esperaron su promesa, porque sé que solo Él permanece siempre fiel. Confiaré, porque tú eres mío.